Vamos a analizar los diferentes tipos de linfocitos que existen. Se dividen en dos grandes grupos, los linfocitos B y los linfocitos T. La mayor diferencia está en que los linfocitos B, su principal función es la de crear los anticuerpos. Como digo aquí, hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos B. Vamos a centrarnos en ellos. Responsables de la inmunidad humoral, ya que crean los anticuerpos. En los mamíferos se forman en la médula ósea, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué características tienen estos linfocitos? Pues presentan en su membrana plasmática unos receptores con forma de I, como tenéis aquí. Fijaos, que parece un anticuerpo, ¿vale? ¿Qué le permiten estos receptores? Pues que se puedan unir estas partes que tenéis aquí a dos antígenos específicos para este anticuerpo. Ojo, como siempre decimos, esta parte es específica para el antígeno al que vayan a combatir, ¿vale? Entonces, como son muy parecidos a los anticuerpos, se les denomina anticuerpos de membrana. A estos se les denomina anticuerpos de membrana por el parecido de estos con los anticuerpos, ¿vale? Entonces, estos receptores con forma de I, en el caso del linfocito B, que se denominan anticuerpos de membrana por su parecido, pues tienen la función de contactar con el anticuerpo, con el antígeno. Entonces, cuando contactan con el antígeno, se van a convertir en una cosa que se llama células plasmáticas. Esas células plasmáticas empiezan a desarrollar mucho retículo endoplasmático. Recordad que el retículo endoplasmático está directamente relacionado con ayudar a la síntesis de proteínas. Claro, como anticuerpos, los anticuerpos son proteínas, pues ese retículo endoplasmático tiene la función de que se empiezan a crear muchas proteínas, los ribosomas que van asociados a ese retículo endoplasmático. Entonces empiezan a producir muchos anticuerpos de esta manera. Mirad, en esta ilustración os muestro cómo es el proceso. Fijaos, tendríamos, por ejemplo, una célula que está infectada por un virus, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos el antígeno, ¿vale?, de ese virus. Fijaos, ¿lo veis? Que sería la parte en rojo. Al activar, al estar en contacto esa parte con el receptor de membrana del linfocito B, se activa. Y automáticamente se crean células plasmáticas. Que veis aquí cómo son las células plasmáticas, con mucho retículo endoplasmático para crear muchos anticuerpos. Pero ojo, también se crean células de la memoria. Las células de la memoria son los linfocitos B que van a permanecer en la sangre para un posible contacto nuevo. Este es el mecanismo de respuesta humoral. Se crean dos tipos de células plasmáticas por un lado y células de la memoria. Bueno, lo que nos interesa a nosotros ahora es que veáis las diferencias entre estas. Mirad, fijaos, aquí tenemos al microscopio un linfocito B en reposo. Y aquí tenemos un linfocito B que se ha convertido en una célula plasmática. Fijaos la cantidad de retículo endoplasmático que tiene. Retículo endoplasmático rugoso, claro, que es el que está asociado a las proteínas. Posibles preguntas que aparecen en selectividad, pues miráis esta ilustración. Aquí tenemos un antígeno que está contactando con un linfocito, el cual, pues, se convierte en una célula plasmática. Aquí la tenéis. Y crea anticuerpos. Y por otro lado, se convierte o deriva en células de la memoria. ¿Veis en esta imagen cómo aparecen los dos tipos? Siempre las células plasmáticas van a aparecer de esta manera. Aquí tenemos otro que analizaremos más tarde, en el cual también va a ocurrir lo mismo. Fijaos cómo se ve aquí claramente cómo han llegado los linfocitos, han llegado los anticuerpos, contactan, y aquí aparecen dos, o aquí aparecen diferentes vías. Fijaos cómo sería la célula plasmática en este caso. ¿Veis que se ve como más retículo endoplasmático? ¿Y cómo libera anticuerpos? Pues siempre va a ocurrir eso. Siempre. La célula plasmática es fácil identificarla porque se va a ver como retículo endoplasmático y se van a ver anticuerpos que se están liberando. ¿Los veis? Ahora vamos a analizar los linfocitos T. Bueno, pues los linfocitos T intervienen en la inmunidad celular, o sea, actúan directamente como células en esa inmunidad. Estos maduran en el timo y no producen anticuerpos, no tienen nada que ver con los anticuerpos. En su superficie de membrana hay unos receptores
en los que solo hay un lugar de unión, a diferencia que en el linfocito B. Fijaos, el linfocito T, lo veis aquí, solamente tiene un lugar de unión. También tiene unos receptores de membrana, pero solo con un lugar de unión. Esos receptores están formados por dos proteínas unidas o dos cadenas de proteínas que están unidas a otras proteínas. Las tenéis aquí, las dos cadenas de proteínas unidas a otras. Esto se conoce como complejo CD3. El nombre es menos importante. Pero quiero que veáis la diferencia entre unos receptores, entre el linfocito B y el linfocito T, cómo cambia. Los más importantes son dos tipos de linfocitos, aunque también hay otro que serían los linfocitos supresores, que os pondré después la función para que la copiéis. Tenemos los linfocitos citotóxicos, linfocitos T citotóxicos. Estos se encargan de destruir células que están infectadas por un virus o por una bacteria patógena. ¿Qué hacen? Liberan sustancias que lo que hacen es eliminar esas células. Esas sustancias se denominan citotoxinas. Un ejemplo serían las perforinas, que se encargan de crear poros en la membrana plasmática de la célula para destruirla. Los linfocitos citotóxicos. Y luego tenemos los linfocitos T colaboradores, que eran los que atacaban el virus del SIDA, acordaos. ¿Qué hacen estos linfocitos T colaboradores? Pues por un lado, activan a los linfocitos B para que creen anticuerpos y también activan o inician la proliferación de los linfocitos T citotóxicos. Digamos que lo que hacen es activar el resto de células para que trabajen. Como os he dicho, hay un tercer tipo de linfocitos, que son los linfocitos T supresores. ¿Qué hacen los linfocitos T supresores? Pues lo que hacen es inhibir la respuesta celular y la humoral, porque atenúan la actividad de los linfocitos T colaboradores. Digamos que hacen que los T colaboradores no trabajen, ¿vale? Normalmente en selectividad no suelen preguntar por los tipos de linfocitos, los linfocitos T me refiero, pero sí suelen preguntar las funciones de los linfocitos T. Entonces yo voy a mostrar aquí algunas. Funciones de los linfocitos T, como tenemos en la pregunta esta. Pues aquí tenemos unirse a antígenos y activar la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Es decir, activar a los linfocitos B. Esa sería la función de los linfocitos T colaboradores. Acordaos, los linfocitos T colaboradores, como tenéis aquí. Activan los linfocitos B y también los linfocitos T. Yo creo que podríais poner directamente, la función sería activar los linfocitos B e iniciar la proliferación de los linfocitos T. Podría ser una función de ellos. Otra, destruir células infectadas o también células tumorales, que también lo podéis incluir, ¿vale? Porque los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer, que no las vamos a ver todavía, lo que hacen es destruir células tumorales, células anormales, ¿vale? Entonces aquí tenéis dos funciones para que las unáis al resto. Vamos a estudiar ahora una función muy importante que tienen los macrófagos. Acordaos, las células generales que se encargan de fagocitar pues, diferentes virus o diferentes bacterias. Y es que actúan como células presentadoras de antígenos, es decir, que van a mostrar en su superficie el antígeno a combatir, ¿vale? Entonces, como dice aquí, las células presentadoras de antígenos son células capaces de activar a los linfocitos T. Lo importante es eso, que lo que van a hacer es activar los linfocitos T. ¿Cómo lo van a hacer? Presentándoles los antígenos. Nosotros vamos a estudiar los macrófagos sanguíneos, son los más importantes. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que llevan a cabo? Pues lo primero, mirad, aquí os lo pongo, el mecanismo. Primero, la célula presentadora de antígenos o el macrófago absorbe por endocitosis, pues, por ejemplo, una bacteria o el antígeno, lo que sea. Normalmente una bacteria o un virus. Lo absorbe. Después, los lisosomas que tiene, lo que hacen es digerir o degradar los antígenos.
y transformarlo en fragmentos más pequeños, fragmentos antigénicos más pequeños. Fijaos, ha entrado dentro del cuerpo, se ha digerido y se ha dejado fragmentos más pequeños. Esos fragmentos más pequeños van a pasar a la membrana plasmática del macrófago y se van a asociar a unas proteínas, lo que se conoce como complejo de mayor de histocompatibilidad, que en principio no hace falta que os sepáis este nombre, sino simplemente que esas proteínas antígenas, que no son propias del cuerpo, se van a presentar en la membrana plasmática del macrófago. Y claro, después puede llegar un linfocito T y unirse con ese antígeno. Y al unirse con ese antígeno, pues se activaría. Se pueden activar tanto linfocitos T colaboradores como linfocitos T citotóxicos, ¿vale? Importante esta función de los macrófagos. Fijaos cómo en selectividad siempre, cuando nos pregunten la función de los macrófagos, nos van a preguntar dos, porque una claramente va a ser realizar la fagocitosis, pero la siguiente o la otra es actuar como células presentadoras de antígenos, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta porque es muy importante.